Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión vespertina de Homer. Quería introducir un poco la mesa que va a tener lugar a continuación, comentándoos un poco el origen de la misma y el por qué está aquí, ¿no? O por qué queremos que esté aquí la organización de este evento. Pues básicamente queremos que esté aquí pues por la sencilla razón de que cuando hemos participado en eventos de datos abiertos, siempre hemos visto o siempre hemos pensado que es un evento o son una serie de eventos que quedan algo cojos, ¿no? Son eventos donde suelen hablar las administraciones, bastante, que son las que liberan los datos. Son eventos donde suelen hablar las empresas tecnológicas normalmente, que son esas empresas que ponen los medios a disposición de las administraciones para liberar los datos o para que lleguen al consumidor, pero que nunca o casi nunca, o es muy raro, que al final hable la tercera pata de todo esto que llamamos Open Data, que es el ciudadano, ¿no? Es decir, al final no tenemos que perder de vista que los datos se liberan por las administraciones, se transforman o se ponen o se utilizan como canal o se pone a disposición de ellos un canal por parte de las empresas, de esos infomediarios, pero que al final llegan al ciudadano. Hace algunos días estuve en una reunión en Madrid, creo que coincidí con Emilio, creo al menos, donde hablábamos de la situación Open Data, el panorama nacional y la mayoría de las exposiciones o gran parte de ellas hablaban de cómo poner en marcha o cómo realizar un proyecto de Open Data. Y casi todos hablaban de un primer paso que era reconocer qué datos tenían hablando entre ellos, sin salir afuera. Yo creo que perdemos mucho si no preguntamos afuera qué datos quieren, si no preguntamos afuera qué datos necesitan y sobre todo si no preguntamos afuera qué es el Open Data. Porque yo creo que es que todos los que estamos aquí sabemos qué es esto, pero ahí afuera hay muchísima gente que no tiene ni idea de esto. Entonces esta mesa lo que quiere es intentar profundizar en esa pregunta, es decir, la ciudadanía, las organizaciones de ciudadanos o empresas, ¿vale? Que están ahí afuera, saben del Open Data, quieren el Open Data, les sirve el Open Data, tal y como está planteado en estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un turno de presentaciones para que todos conozcáis a los ponentes. La mesa me gustaría que fuera muy dinámica. Todos los que estáis ahí sentados estáis invitados a participar. Por motivo de traducción y demás, con un micrófono inalámbrico que os prestarán, ¿vale? Por lo que ruego que si alguien quiere hacer alguna pregunta, espere a que llegue el micrófono, ¿vale? Pero que me gustaría que fuera dinámica y que realmente esto fuera un debate, no una serie de presentaciones una detrás de otra, ¿vale? Empiezo con Juan Romero de Opencratio, José Antonio, Enrique, Benito. Os vais, si queréis, presentando un poco quiénes sois, qué organización pertenecéis. Falta una persona que a última hora no ha podido venir por un problema personal, que era Francisco Javier Castillo, de la Cámara de Comercio de Córdoba. Lo disculpo porque realmente no ha sido intención suya faltar y disculparlo ante todos vosotros, ¿vale? Y Juan, si quieres empezamos un poco por quiénes sois, qué hacéis y por qué estás aquí. De acuerdo. Pues lo primero, disculpas por el retraso. Lo siguiente, yo soy miembro de Opencratio, ¿no? Somos como hemos tenido el Speaker Corner, no voy a entrar mucho en qué somos, porque creo que ya había una exposición magnífica por parte de Pablo de qué somos. Somos un grupo ciudadano que nos dedicamos a promocionar y a actuar, ¿no? Investigamos y desarrollamos
lo que es el Open Data y el gobierno abierto. Entonces, un poco por lo que yo vengo aquí, pues quizás es dar la parte de ciudadanía. Y sí, como si más o menos habéis visto el Twitter del proyecto Homer y demás, mi intención es un poco desde o sea, siendo una trinchera amiga, pero desde el otro lado de la trinchera, pues no sé, quizás profundizar o dar algunas claves por las cuales yo creo que el Open Data, digamos, sí se ha llevado mucho a la parte de administración y siempre se hacen demandas de administración, pero yo creo que es importante también que el mundo de la empresa entienda que precisamente quizás ellos tienen una oportunidad más valiosa incluso que la propia administración, ¿vale? Sí tengo que decir que voy a intentar ceñirme a la parte económica, pero creo que el planteamiento nos hacemos un poco el truco en la medida en la que separamos política de economía. Y los tiempos que vivimos nos dejan claro que sí hay un linkado fuerte entre ambas cosas. Entonces, de vez en cuando mis reflexiones pueden sonar a política, pero no. O sea, todo va orientado a economía, ¿no? A las oportunidades que podemos generar. Y simplemente voy a intentar aprovechar lo que digan. José Antonio. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Espejo, de Besana Portal Agrario. Y un portal enfocado hacia la agricultura, ganadería y pesca. En principio, gracias por invitarme. Y en segundo lugar, el estar aquí es porque creo que desde Besana Portal Agrario se puede considerar que es una empresa infomediaria, en cierta forma, aunque creo que empezamos a elaborar empezó a funcionar la empresa en el año 2002 y empezamos a elaborar microaplicaciones alrededor del Open Data, entonces no se llamaba Open Data, pero empezamos a elaborar aplicaciones como puede ser, por ejemplo, Besica, que era la consulta integrada de ayudas de la PAC, que se podía consultar a través de Besana o a través del portal o a través de los propios cajeros automáticos de las entidades financieras. Mis socios, los socios de la empresa son las entidades financieras y la Consejería de Agricultura a través de la agencia. Digamos que mis clientes son las entidades financieras que proveían de servicios, de esos microservicios, aprovechando los datos públicos, al administrado, ¿no? O sea, digamos que está enfocado a proveer de servicios al sector primario, ¿no? Y tanto ese fue uno de los servicios. Otro de los servicios fue facilitar por SMS el estado de los pólenes a las personas que lo solicitasen de forma gratuita. Eso también se paró porque se pararon los grupos de investigación, se paró la financiación a través del Instituto de Aerobiología, se sacaban las predicciones, ya tampoco se pueden sacar. Y ya seguiremos hablando sobre estos temas porque uno de los temas que a mí me preocupa del Open Data es la estabilidad de los datos en el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a todos por estar aquí. Enrique, por favor. Bueno, yo vengo de una sección de consumidores de Facua. La verdad es que agradecemos la oportunidad de que los consumidores podamos estar aquí representando, ¿no?, cuál es la opinión que tenemos, ¿no?, y las dificultades a las que nos enfrentamos. Nosotros nacemos en Sevilla en los años 80 aproximadamente, precisamente por el tema del aceite de colza, y a día de hoy somos la asociación de consumidores más representativa tanto en Sevilla como en Andalucía y una de las más representativas a nivel nacional en lo que se refiere tanto al número de afiliados o de socios, en el número de reclamaciones que tramitamos y también en lo que es el nivel de presencia mediática en los diferentes medios de comunicación. Nosotros, lógicamente, defendemos un modelo de administración transparente, que no sea opaca, que haga público datos referidos, por ejemplo, a los análisis que pueda hacer respecto a los alimentos, a los posibles fraudes que se puedan detectar y que muchas veces realmente tenemos problemas a la hora de que la Administración nos informe o haga público ciertos datos sobre productos que han sido analizados y que podrían suponer un peligro para la salud. Y, por lo tanto, es nuestro modelo y nuestra filosofía el de esa administración abierta que informe no solamente a los ciudadanos en general, ¿no?, que entendemos que tienen derecho a conocer todos los datos, sino sobre todo a las asociaciones de consumidores en particular, ¿no?, que somos quienes representamos legítimamente los intereses de miles de ciudadanos y que, por lo tanto, entendemos que esa información tenemos que disponer de ellas para hacerla pública, para actuar en consecuencia o incluso para presentar las posibles denuncias que en cada caso procedan, ¿no?
Como digo, después nos gustaría también exponer algunos ejemplos, ¿no?, de casos prácticos a los que nos estamos refiriendo, de dificultades a las que nos hemos encontrado durante los últimos años y siempre desde el punto de vista positivo, ¿no? Queremos hacer una crítica positiva en el sentido de que creemos precisamente en este tipo de administración, creemos que hay deficiencias y por lo tanto queremos avanzar en el hecho de que la administración pública sea cada vez más transparente, sea más abierta y que realmente los datos que maneja los dé traslado a los ciudadanos que realmente somos los interesados en tenerlos. Gracias, Enrique. Benito. Buenas tardes. Soy Benito Caetano, soy periodista, ejerzo profesionalmente como consultor de comunicación estratégica y represento en esta mesa a la Asociación de la Prensa de Sevilla, que es una organización que tiene más de un siglo de vida y que representa a su vez a más de 1000 periodistas que ejercen en esta provincia, ¿no? El concepto de Open Data es un concepto nuevo, tiene un recorrido todavía por hacer, pero la necesidad del Open Data es una necesidad vieja, ¿no? De hecho, los periodistas llevamos muchos años, quizás toda la vida, teniendo como una de nuestras principales tareas la de obtener datos, interpretar datos y ponerlos a disposición de la opinión pública, que creo que es a su vez la función más noble, la máxima, la más importante que deben cumplir los datos abiertos o cerrados por abrir. Además, con Benito aquí cumplo o tapo una brecha que tenía en este evento porque hay una pata muy importante de los datos abiertos, que es el periodismo de investigación, el periodismo de datos, que la verdad, bueno, eso solo podría requerir un evento casi igual que este, solo dedicado a eso, ¿no? Así que por lo menos tenemos aquí a alguien de la prensa que utiliza esos datos para dar a conocer pues situaciones o realidades, ¿no? El primer tema que quería tratar con estas personas que están aquí en la mesa y con vosotros estáis ahí abajo, porque estáis ahí abajo ahora mismo situados, era ¿cómo veis el tema Open Data? Es decir, ¿cómo veis el tema Open Data? ¿Conocíais este tema? Yo entiendo que, claro, todos los que estamos aquí venimos por una serie de razones, o bien profesionales porque estamos en el proyecto, o bien incluso personales algunos que he conocido hoy que venían porque estaban interesados. Pero ¿creéis que el tema de datos abiertos, que el tema de Open Data es un tema que está en la calle, que la gente lo conoce, que quiere conocerlo? ¿Qué problemas creéis que existe para que no se conozca? ¿No se le está dando el empuje suficiente? ¿Se le está dando un empuje erróneo? No sé, si queréis empezamos, Juan, o además, si queremos, vamos, me gustaría que discutiéramos si es necesario, ¿no? Juan. Pues yo creo que, bueno, como todo es complejo, ¿no? Ni tanto ni tampoco. En general, creo que queda mucho por conocer, sobre todo a la gran ciudadanía, ¿vale? Pero afortunadamente cada vez más la administración al menos le suena, o incluso ya hay experiencias, algunas bastante ambiciosas, pero digamos todavía en lo que es la gran ciudadanía falta. Y ahí hay una parte de culpa, digamos, en la mutación que hacemos con las etiquetas. Es decir, el Open Data sonó bastante el año pasado, lo hemos estado hablando durante la pausa para la comida, y ahora de nuevo ha vuelto a surgir la transparencia. Y entonces como que vamos mudando a la gente de un concepto a otro y al final no acaba de aterrizar la cosa. Si luego más encima metemos que hay diferencia entre open y free, o sea, libre, generamos más confusión, ¿vale? Pero más o menos todo el mundo, yo creo que sí, al final, al menos una parte sí lo tiene en el mapa, ¿vale? O sea, sí ya todo el mundo le va, al menos sonando, lo va cogiendo. Pero bueno, queda mucho por hacer. Enrique, ¿tú piensas que es un tema conocido, que los consumidores saben de esta herramienta? Bueno, yo pienso que el problema aquí está en que muchas veces los consumidores lo que no saben es cuáles son los datos que maneja la administración, ¿no? Porque, bueno, de hecho hay un organismo que se encarga de lo que es publicar en una página cuáles son productos que son peligrosos, por ejemplo, para la salud, y eso realmente muchas personas ni siquiera lo conocen, ¿no? Entonces, el problema quizá, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y por lo menos los consumidores estamos de acuerdo en que debemos saber cuanto más mejor, especialmente cuando esos datos pueden poner en peligro nuestra salud.
o simplemente no en peligro, no necesariamente en peligro, sino que bueno, puede suponer tener, por ejemplo, una sustancia nociva, ¿no? que realmente en algún momento pueda ser peligroso, pero realmente el problema es que yo creo que las personas en general no saben cuáles son los datos o cuáles son los análisis o cuál es la información que tiene la Administración, porque al no hacerla pública ni siquiera sabe que existe, ¿no? Nosotros como Asociación de Consumidores, bueno, sí tenemos acceso a ciertos datos que la ciudadanía no tiene y sabemos que hay mucha información que no se conoce, ¿no? Y por lo tanto, aquí quizá el problema radica en eso, ¿no? En esa información que ni siquiera se sabe que existe y que por supuesto, si se supiera, pues la gente demandaría saberla. Benito, ¿tú crees que el tema, la gente sabe de estas iniciativas, la gente las aprovecha, o es algo, una moda pasajera que estamos viviendo ahora y, como decíamos esta mañana, si no pronuncias este término en tu discurso, si no tienes este término en tu programa, no estás en la onda? Open Data simplemente es una palabra, ¿no? Lo que yo creo que sí que es importante es que los datos tienen que estar, para qué tienen que servir y cómo tienen que estar. Antes dije que el concepto de Open Data es un concepto nuevo, pero la necesidad no. Los ciudadanos, aunque no hayan detectado esa necesidad, que ese es otro cantar, tienen necesidad de disponer de los datos y de poderlos interpretar, porque los ciudadanos tienen necesidad en una democracia de poder ejercer, para empezar, el control social sobre las políticas, ¿no? Así que lo de Open Data es un concepto que está muy bien. Yo no sé si va a durar mucho o no va a durar mucho, pero es un concepto que está muy bien para poner encima de la mesa este asunto. Lo que sí es importante es destacar el efecto que tiene que causar la apertura de datos y la disponibilidad de datos. Esto es un asunto que se va abriendo lentamente, que va ganando adeptos, sobre todo va ganando activistas, y que se va abriendo, ojo, a demanda de la sociedad civil, con la reticencia de los gobiernos. Recientemente, en una reunión de algunas organizaciones con el Gobierno de España, las personas que representaban al Gobierno de España le expresaron a los reunidos que la puesta en disposición de datos y el avance de la ley de transparencia en algunos otros campos en los que la sociedad civil había demandado no era posible porque había reticencias internas en el propio Gobierno y en la propia Administración, no en los partidos, en el propio Gobierno, a dar pasos adelante en este sentido. Esos pasos adelante se darán cuando la presión social sea suficiente, ¿no? ¿Y cuándo será suficiente? Cuando la gente comprenda qué es lo que tiene, para qué le sirve, qué puede hacer con eso y, sobre todo, para que cuando la gente sepa dónde están y cómo se utilizan y sea accesible para todos ellos. Cuando la gente vea cuál es el valor real operativo que tiene la disposición de datos abiertos, es cuando la presión aumentará. De momento está en un plano experto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hombre, yo ahí coincido, pero no coincido contigo. Yo creo que la visión de un gobierno como una entidad aparte de la población o de la ciudadanía, como una máquina que en plan Kafka te procesa, yo creo que es un poco una visión un poco... Yo no he dicho eso. No, te procesa en el sentido de te procesa no judicialmente, te procesa como una maquinaria administrativa, ¿no? Entonces, yo creo que no son gobiernos, la reticencia o los problemas o las piedras, no las ponen los gobiernos, las ponen las personas. Personas que conforman en algunos casos gobiernos, en otras cosas, en otros ámbitos conforman empresas particulares y en otros conforman asociaciones de cualquier tipo, ¿no? Pero que son, al final, tenemos que, quizás sea un poco reduccionista, pero yo creo que hay que fijarse más en las personas. Fíjate que yo creo que es una dinámica de la administración. Estoy leyendo un libro que les recomiendo a todos ustedes, que es un libro que seguramente casi todos hemos leído hace mucho tiempo, pero que es bueno releer ahora, que es El laberinto español, de Gerald Brennan, ¿no? Ese libro está escrito en 1943 y ahí Gerald Brennan ya se refiere a determinados gobiernos de la primera mitad del siglo XX diciendo que la información económica que ponían a disposición de la sociedad o de las empresas, en fin, de las partes interesadas, solía darse de una manera rara, no de una manera periódica y generalmente en formatos no comparables, para que fuera difícil ver cómo habíamos evolucionado. Entonces, cuando yo empecé en esto del periodismo hace más años de los que me gustaría confesar, los datos no es que no fueran extraíbles, es que eran material impreso sacado de una imprenta. Y el único dato que se nos daba eran las notas de prensa o los datos que facilitaban los responsables del gobierno porque les convenían en ese momento. No existían los datos, no es que no hubiera acceso, sino que
probablemente estaban metidos en algún rincón oscuro de algún pasillo, de algún despacho. Cuando salían los datos, los primeros datos que se empezaron a hacer públicos fue con la democracia, cuando se empezó a celebrar, a convertir en un acontecimiento la presentación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Agustín preguntaba cuál fue nuestro primer contacto con los datos, ¿no? Mi primer contacto fue con una torre de libros sacados de imprenta, en los que te podías sentar en ellos, en los que había que pasar página a página y empezar a extraer aquello que te convenía. Yo debo reconocerles que tuve cierto éxito profesional diciendo cuánto se iban a gastar en fotocopias en un ministerio y cosas de esas, ¿no? Y tal. Pero los gobiernos sí que disponían de los datos. No las personas, no eran las personas las que lo decían, era la dinámica administrativa la que decidía que esos datos no se podían... Por eso yo discrepo contigo en ese sentido. Y creo que probablemente las personas que ahora dicen que presentan reticencias para que salgan determinados datos, no lo hacen en su calidad de persona, sino en su calidad de director general o de secretario o de subsecretario de un ministerio, ¿no? Bueno. José Antonio, Yo creo... como empresa, ¿cómo ves el panorama? ¿Crees que las empresas estáis motivadas o conocéis este asunto para poder invertir en ellas, para intentar sacarle su jugo? Yo creo que, vamos a ver, yo creo que el Open Data en principio, como empresa, yo creo que evidentemente que es interesante, por supuesto, porque como decía al principio, las empresas pueden generar muchas microaplicaciones para el tratamiento de esos datos que sean útiles para terceros. Y ese tratamiento de datos es de donde la empresa por lo menos se podrá autofinanciar, ¿no? Eso por una parte. Independientemente, yo creo que el Open Data es el gran desconocido por el público. O sea, yo creo que el Open Data necesita de los movimientos ciudadanos que generarán la inquietud suficiente como para que la administración se abra por completo y entonces los ciudadanos empezarán a conocerlo. Entonces ya se generará la comunicación y los ciudadanos empezarán a conocer de una forma más o menos clara si surge de una presión ciudadana. Porque tenemos unos casos. Hace poco estuve en una historia de la Diputación de Córdoba sobre denominaciones de origen y pasaba lo mismo, algo similar, con el ejemplo del aceite de oliva virgen extra o los jamones, ¿no? ¿De dónde surge la inquietud? Pues cuando hay un movimiento en algún sentido. Bien porque conoces algo y empieza a gustarte y empiezas a investigar, o bien porque la comunicación empieza a ser coherente. Y la comunicación, según mi punto de vista, empieza a ser coherente cuando nace de una forma general. Es como antes... Nos ha dado una conferencia una psicóloga y me venía a la mente un poco el tema de la comunicación. Yo creo que debe venir desde un punto básico y luego, según se vaya generando inquietud en la gente, según vaya sabiendo la gente para qué sirven esos datos, pues entonces vete explicándoles. Porque si no, llegaremos a contarles un popurrí de conceptos y nadie se enterará de nada. Y al final será pues una moda pasajera, porque luego saldrán otras palabras y enmascararán otros conceptos, es mi punto de vista. Bueno, Juan, os ha caído la responsabilidad de mover este tema para generar inquietud. La asumís, ¿no? Sí, bueno, lo que de hecho ya estamos haciendo, creo yo, ¿no? Y de hecho es más, no solo la difusión, sino además hay espacios que estamos ocupando, o que estamos asumiendo, ¿no? Hemos hablado de Adopta una playa, Adopta un diputado y demás, y de hecho, afortunadamente no somos el único actor en ese sentido. De todas maneras, sí, me parece muy interesante la opinión de José Antonio, lo de la comunicación, pero además me gustaría añadirle una capa por encima. Es que creo que más que hay un problema y vamos, es un pecado también mío, ¿no? Yo voy a ser probablemente muy polémico en algunas cosas, pero creo que también es una falta de empatía. Y es precisamente el valor que yo veía venir aquí. Es decir, es que el problema es que, por ejemplo, y digo yo he vendido, o yo he intentado difundir el Open Data y demás, pero siempre desde mi punto de vista. Lo cual es lógico porque también no tengo otro, ¿no? Pero quizás eso, o sea, lo que tengo o lo que debemos también empezar a explorar es a ponernos en el lugar del otro y ver cómo el Open Data le va a ser interesante a él. Por eso decía lo de la empresa. Hay bastantes empresas que han demandado Open Data, pero luego no lo aplican en sí mismos. Y choca un poco ver el discurso del Open Data es fantástico y demás, pero luego implican dinámicas internas suyas súper cerradas. Entonces, hay algo algo está fallando y algo tenemos que estar haciendo mal quien lo reivindicamos. Entonces, digamos, más esa es la parte en la que yo quiero ir. Porque además creo que hay espacio y hay discursos que en principio, frases que pueden ser muy chocantes, pero que cuando uno las piensa un poco, son contraintuitivas, pero realmente tanto para la administración
como para la empresa, hay formas realmente de desarrollar. O sea, yo creo que eso, si somos lo suficientemente pedagógicos como para hacer ver y sobre todo darle, ¿no?, el constructivismo. O sea, yo te doy una serie de puntos a través de los cuales tú puedes integrar en tu propio discurso y tú mismo, de hecho, te construyes la razón que finalmente te acaba llevando al Open Data, ¿vale? Entonces yo creo que sí es importante eso, ese intento de dar el salto al otro lado, ¿vale? Enrique, ¿qué podemos hacer para que esto se conozca, para que esto se utilice, para que la gente se implique más? Bueno, Como pues, administración entiendo que liberar, ¿sí? Liberar, ampliar, no poner trabas, que decíamos esta mañana en la sala en el Speaker Corner, no poner trabas, que eso ya es una ayuda suficiente, parece, y yo te lo creo. Pero ¿qué crees tú que podríamos hacer para incentivar esto? hombre, actos como este no están mal, ¿no? Que habría que publicitar lo máximo posible. No solamente aquí, sino también la administración pública debería también este concepto, y se ha visto hoy en algunas ponencias esta mañana, ¿no?, administraciones que están ya utilizando en sus propias páginas web este concepto ya abiertamente, y yo creo que esto ayuda mucho a que los ciudadanos se empiecen a familiarizar con él. Creo que es fundamental, como ha señalado Benito, el tema de la presión social, ¿no? Los consumidores, y ya no solamente consumidores, sino ciudadanos en general, yo creo que tenemos que exigirle a la administración pública que esos datos que tiene los divulgue, ¿no?, los haga públicos de información, y tendrá que llegar un momento en que eso sea lo normal, ¿no?, en que esos datos que la administración tantos recursos y tanto dinero a veces gasta para conseguirlo, en el sentido de que tiene que hacer, por ejemplo, análisis de productos, etcétera, que no se los guarde, ¿no?, solamente para sancionar a empresas que incumplen, sino que los haga público, porque además yo creo que esto no solamente beneficia a los consumidores, ¿no?, sino también beneficia a las empresas. Luego lo veremos con los ejemplos que comentaba que iba a poner, en el sentido de que ni a los ciudadanos ni a las empresas les conviene que se oculte cuáles son las que lo hacen mal, ¿no? Hay empresas que se gastan mucho dinero, muchos recursos en que sus productos sean de la máxima calidad, y el hecho de que, por ejemplo, se diga que hay fraude en un sector, por ejemplo, como el aceite, ¿no?, o como, por ejemplo, la carne de caballo recientemente, y que, sin embargo, después no se diga o no se filtre cuáles son esas empresas que realmente están incumpliendo, yo creo que hace un daño terrible a aquellas empresas que sí lo hacen bien, ¿no? Entonces ya digo que no es un problema que solamente afecta a ciudadanos, sino que también afecta a empresas que están luchando por ser competitivas, por ponerse en el mercado, y que además, bueno, muchas veces son precisamente las que tienen precios más bajos las que más resultan afectadas, ¿no? Porque ante un fraude de este tipo, las personas lo primero que piensan es que las empresas que tienen precios más bajos son las que tienen menos credibilidad, y eso no tiene por qué ser así. Benito. Hablamos de promover esto, ¿no? Sí. El punto de vista mío, lógicamente, tiene que ver con la opinión pública, ¿no? Así que yo creo que los extremos estamos sintonizados en la sociedad civil, ¿no? El medio también. El medio también, en el discurso. Así que los datos, mi primera visión sobre ellos, como dije antes, tiene que ver con el propio ejercicio de la democracia. En ese sentido, yo pienso que el Gobierno tiene que tomar determinaciones para actuar proactivamente en la divulgación y en el uso de los datos abiertos. ¿Y esto qué quiere decir? También, como dije antes, durante mucho tiempo, hasta que estos tiempos han generado movimientos que han provocado la apertura de datos y su comunicación, en la medida en la que lo están, que tampoco es... hasta entonces, desde todo el siglo XX, si se quiere, lo que ha hecho el Gobierno es básicamente las administraciones ocultar datos. Así que ahora, si me permiten el ejercicio físico, deberían los gobiernos, las administraciones, crear un vector con la misma intensidad y durante el mismo tiempo, pero con sentido contrario al que han tenido para ocultar, de manera que se abran, ¿no? Creo que la democracia es una cuestión de interés general y que la garantía de la democracia y de la participación de los ciudadanos debe ser un asunto para el Gobierno tan grave como lo es la sanidad, donde actúan proactivamente para la sanidad pública, ¿no? Por ejemplo, no me refiero a las prestaciones sanitarias, sino a la salud pública. O hasta, si quieren, como el fútbol, que se considera en este país de interés nacional por un acuerdo, por un decreto del Consejo de Ministros, ¿no? La apertura de datos, su acceso, su utilización, su fácil comprensión y su llegada hasta el último rincón de la opinión pública
debe ser una cuestión que proactivamente y con compromisos concretos se busque desde la Administración. Creo que esa debe ser la matriz estratégica para que esto llegue donde tiene que llegar, y todo lo demás pueden ser complementos estupendos que vengan de donde vengan.